¿Cómo te queda el cuerpo si te digo que los parlamentos autonómicos gastan 4 veces más de lo necesario? En España hay casi 1.200 diputados autonómicos que gastan 400 millones de euros. Todos los parlamentos autonómicos, los 17 parlamentos autonómicos gastan 400 millones de euros, 1.200 diputados. Mi amigo Clemente Fernández y yo hicimos un trabajo, en realidad casi todo el trabajo lo hizo Clemente porque él fue el que buscó los datos en todos los presupuestos de las autonomías, y analizamos estos datos, y lo que te encuentras con muchas sorpresas. Lo primero que llama la atención es la gran disparidad que hay en la relación entre el número de diputados y la población de cada autonomía. En Andalucía hay un diputado cada 77.000 personas. En Cataluña, para ponerte un ejemplo, uno cada 56.000. En Asturias, uno cada 23.000. Y en La Rioja, que está en el otro extremo, hay uno cada menos de 10.000 habitantes. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Los andaluces están subrepresentados? O sea, ¿tendrían que tener más diputados andaluces? ¿O es que hay demasiados diputados autonómicos en La Rioja, en Navarra, en Extremadura, en Asturias? Ten en cuenta lo siguiente. Si tenemos en cuenta que en el Congreso hay un diputado cada 133.000 habitantes, me parece que hay un exceso de diputados autonómicos en todas las comunidades autónomas. Y además, también hay una enorme disparidad en el gasto por diputado. Cuando digo gasto por diputado no hablo solo del salario que cobran los diputados, ese salario que no tuvieron el gesto ni siquiera de reducírselo durante la pandemia, cuando hay gente que quedó en ERTES, cuando hay autónomos que tuvieron que cerrar, cuando hay pequeños empresarios que quebraron y los diputados autonómicos siguieron cobrando sus salarios íntegros, cosa que es realmente vergonzosa. No me estoy refiriendo solo a ese salario, sino a la totalidad del gasto. Es decir, con Clemente tomamos el total del presupuesto del Parlamento y lo dividimos por la cantidad de diputados. Eso te da que la comunidad donde más se gasta es Canarias. Más de 500.000 euros por diputado. Andalucía y Cataluña están en más de 400.000 por diputado y año. La media es de 330.000. Y la más económica de todas es La Rioja, donde cada diputado gasta 157.000 euros. Entonces, suponiendo que todos los diputados autonómicos se esfuerzan del mismo modo en el ejercicio de su tarea, ¿cómo es posible que los diputados riojanos pueden hacer su trabajo gastando un 70% menos que sus colegas canarios? ¿Cómo es posible que los diputados extremeños gasten un 52% menos que los diputados catalanes? O que los cántabros gasten la mitad que los andaluces. Acá hay alguien que está gastando mal. Si tenemos en cuenta que el gasto medio de cada diputado en el Congreso, o sea, cada diputado nacional, es de 248.000 euros, da la impresión de que la mayoría de los parlamentos autonómicos podría hacer el mismo trabajo con menos dinero. ¿Cuánto menos? No hay una respuesta única porque no hay una única forma de estimarlo. Por ejemplo, una primera posibilidad, si todos los parlamentos autonómicos tuvieran un diputado cada 76.900 personas, casi una cada 77.000, como en Andalucía, por ejemplo, y mantuvieran el gasto por diputado que tienen ahora, ¿cómo se gastaría? Bueno, el ahorro sería de 180 millones de euros. Porque, por ejemplo, en Cataluña se pasaría de tener 135 diputados a tener 99, 36 diputados menos. En Navarra pasarían de tener 50 diputados a tener 9, 41 diputados menos. En el País Vasco pasarían de 75 diputados a 29. En Asturias de 45 a 14. En Extremadura pasarían de 65 a 14 diputados, etc. Todo para tener la misma representatividad que en Andalucía.
O sea, de tener 1.200 diputados nos quedaríamos con la mitad. Y el ahorro sería de 180 millones de euros por año. Hay otra alternativa, que es calcular cuánto podría ahorrarse si todos los parlamentos autonómicos mantuvieran su actual número de diputados, pero bajaran su gasto al mismo nivel que La Rioja, que es, como te dije antes, son los diputados más austeros. El ahorro sería parecido porque rondaría los 190 millones de euros anuales. La tercera posibilidad, que es la más fuerte, es combinar ambas. Es decir, bajar el número de diputados para que en todas las comunidades autónomas haya la misma relación entre población y diputados que en Andalucía, y a su vez que esos diputados menos, que sería la mitad de los que hay ahora más o menos, gastaran como gastan en La Rioja, que son 157.000 euros en lugar de los 330.000 que gastan ahora en promedio. Entonces, claro, en ese caso, el gasto total pasaría de 400 millones a 100. O sea, nos ahorraríamos prácticamente 300 millones de euros. Y es lo que te decía al principio. Si tomamos esa meta, que no es la meta más exigente, podríamos ahorrarnos un 75%. ¿Y por qué te digo que no es la meta más exigente? Porque si los parlamentos autonómicos tuvieran una representación como en el Congreso Nacional, que hay un diputado cada 133.000 habitantes, y gastaran lo mismo que cada diputado nacional, que gastan 249.000, el ahorro, o sea, el gasto bajaría de 400 millones a menos de 90. Es un recorte del 80%, y coincidirás conmigo en que tampoco tenemos elementos para pensar que los diputados nacionales son los más austeros posibles. Entonces, aún tomando como referencia a los diputados nacionales, que repito, no tenemos motivos para pensar que son los más austeros, los parlamentos autonómicos pueden recortar su gasto casi un 80%. Este chiringuito de todo este aparato estatal lo mantenemos los 16.400.000 personas que trabajamos en el sector privado, que con nuestros impuestos mantenemos esto. En realidad 16,4 millones es un decir, porque hay más de 3 millones que están inertes, ¿no? Pero bueno, vamos a contarlos como ocupados. Si dividimos este ahorro máximo, es decir, 300 y pico de millones de euros, entre los 16 millones y pico que trabajamos en el sector privado, toca 19 euros anuales por contribuyente. Y eso es lo que nosotros pagamos de más cada año por la ineficiencia de los parlamentos autonómicos. Entonces tú dirás, bueno, total, por 20 euros mejor no vale la pena meterse en jardines, dejemos las cosas como están, total 20 euros. Ok. Pero mire este dato. El gasto de los parlamentos autonómicos es apenas el 0,5% del presupuesto de cada comunidad autónoma. 0,5%. Entonces, si estamos hablando de ahorros significativos en una partida marginal de los presupuestos, ¿te imaginas cuánto estamos pagando de más en impuestos por culpa de la ineficiencia gubernamental? Entonces, realmente da escalofríos pensarlo. Porque te repito, en una partida que es apenas el 0,5% de los presupuestos de las comunidades autónomas, podemos encontrar un ahorro de 20 euros por persona. 19, para ser más preciso. Si ampliamos al resto de las partidas presupuestarias de las autonomías, donde nos encontraremos observatorios para las cosas más inverosímiles, becas para las cosas más inverosímiles,
direcciones generales para las cosas más inverosímiles, televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, la cifra puede ser descomunal. Pero es que además, luego nos quedaría para entretenernos los presupuestos de los ayuntamientos y el más grande de todos, el presupuesto del Estado Nacional. Entonces, hay un problema de ineficiencia que es como que estamos como sociedad llevando una mochila de 50 kilos. Entonces te dicen que no hay dinero para, no sé, en su día, para comprar los test, para los equipos de protección individual, para los sanitarios, que no hay dinero para una cosa, que no hay dinero para otra. Pero la ineficiencia, el malgasto y el derroche es colosal. Lo triste es que desde el gobernador del Banco de España, pasando hasta todos los ministros del gobierno sanchista-leninista, pasando por la oposición, en general el discurso, la idea es aumentemos más el gasto. Lo que correspondería es dejar de gastar, dejar de malgastar el dinero que está sangrando al sector privado, bajar los impuestos y ya vas a ver cómo el sector privado se las arregla y puede salir adelante por sus propios medios, como ocurrió siempre en la historia de la humanidad. Entonces, sin embargo, el problema mayor del keynesianismo es que es la doctrina que da cobertura al máximo deseo de los políticos, que es gastar dinero. Entonces, claro, son todos keynesianos y ¿quién les va a cambiar la idea? Por eso lo que tienes que cambiar de idea eres tú y darte cuenta de que el gasto público es antisocial. El gasto público te carcome tus ahorros, te carcome tu dinero, te hace peligrar tu trabajo, tu negocio y tu pensión. Por lo tanto, lo que te conviene a ti como ciudadano es que el gobierno gaste lo menos posible para que te quite lo menos posible y puedas vivir en paz. Entonces, el día que tú cambies tu idea y la expandas a tus conocidos y amigos, y la gente deje de demandar gasto público, cuando encendamos el telediario la gente no pida regulación y subvenciones, sino que pida bajar impuestos y desregulación, ese día se va a producir una revolución y España va a poder salir adelante y va a poder crear riqueza y va a poder estar en el pleno empleo.